Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un placer estar acá. Tenía unos años no venía por Bogotá, así que es chévere estar de vuelta. Como decimos en Barranquilla, la nevera. Yo, bueno, soy ingeniero electrónico, como les contaron en la introducción. Trabajo en Stanford hace 3 años. También soy profesor, estoy en licencia de mi puesto de profesor en la Universidad del Norte en Barranquilla. Y bueno, quiero contarles un poquito sobre el trabajo que he realizado en el último quizá año y medio. Le estaba contando a Francisco que me falta por colocar aquí lo que hice en los últimos 6 meses, porque recién me aprobaron en las conferencias este fin de semana los artículos, así que no hemos preparado todavía el material de difusión. Pero bueno, está sobre las líneas lo que estamos haciendo y contarles un poco lo que trabajamos en Stanford. ¿Okay? Entonces, voy a empezar diciendo que estoy convencido que la inteligencia artificial va a transformar el mundo. Esa va a ser la próxima gran revolución de la humanidad. No tengo ninguna duda de eso. Y va a transformar la economía, va a transformar la sociedad, va a transformar todo. Una parte importante de la inteligencia artificial es el tema de la percepción, ¿sí? Donde construimos algoritmos y sistemas de cómputo que son capaces de entender señales como la auditiva o como la señal visual, ¿sí? Entonces tenemos cámaras, por ejemplo, que toman fotos, toman videos, y lo que queremos es construir algoritmos y sistemas de cómputo que pueden interpretar estos videos de una manera tan buena como lo hace un humano, o quizá mejor que el humano. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. Entonces, en mi área de investigación me enfoco mucho en tratar de analizar videos o escribir algoritmos que analizan videos e interpretan lo que hacen las personas. ¿Okay? Entonces, medio el tema que está acá. ¿Cómo vamos hacia algoritmos que entienden de manera detallada las actividades de las personas? Eso es lo que queremos hacer. Bueno, ¿y por qué esto me interesa? Y eso les voy a contar un poquito ahora. Entonces, mi área, por supuesto, como les decía, está dentro de este tema de visión por computador, donde queremos hacer percepción de imágenes. Y nosotros que trabajamos en visión tenemos nos gusta mucho esta frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Porque usualmente cuando tomas una foto, transmites un mensaje, ¿sí? En este caso, la primera foto, uno puede decir el mensaje o la historia que está ocurriendo allí en esa escena es que hay un tigre atacando a una persona. Okay, es un poco peligroso. En el segundo hay una persona que está desempacando la maleta. En el último hay alguien que está quizá abriendo un candado. Eso es lo que nos transmiten estas imágenes. Sin embargo, toda esta información que podemos ver, nosotros como humanos vemos la imagen y la interpretamos fácilmente por nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cómo construimos un algoritmo que sea capaz de hacer esto? Sin embargo, la imagen que nos da toda esta información no nos cuenta toda la historia. Estas pequeñas fotos que coloqué aquí realmente venían de un video. Entonces es pronto para motivar un poco por qué los videos son interesantes. Si en vez de mirar ese cuadro únicamente, hubiese visto el video, ahora me doy cuenta que realmente el tigre no está atacando a la persona, ¿cierto? Parece que realmente el tigre está como jugando con su entrenador, quizá, ¿no? Entonces la historia no era tal cual como la que habíamos creído cuando vimos la foto únicamente. Hay algo que ocurre en el mundo que no se transmite totalmente con la única foto. Hay que observar el tiempo, hay que observar la secuencia de eventos. Por eso es importante analizar el video, la secuencia de imágenes, en vez de solamente una foto. Otra cosa que nos puede dar el video es quitar la ambigüedad sobre acciones que pueden ser contrarias, ¿no? Puedo estar empacando o desempacando la maleta. Cuando vi la foto pensé que el tipo estaba solo empacando la maleta, pero en realidad la está desempacando. ¿Okay? No hay una información nuevamente que está ahí oculta detrás de la secuencia de eventos, detrás de la secuencia de imágenes. Y bueno, hay muchos ejemplos más. Entonces, lo que yo digo es que si una imagen vale más que 1000 palabras, el video debe costar como 1.000.000. Y es mucho más importante construir algoritmos que entienden y de alguna manera extraen esa información contenida en el video. ¿Okay? ¿Qué está ocurriendo, qué está pasando y cómo sacamos esa información a partir de ahí? ¿Bien? Entonces, esta es como mi motivación desde el punto de vista científico, que los videos transmiten mensajes que están más allá de las fotos y por eso es importante mirarlos. Desde un punto de vista un poco más práctico, uno también se da cuenta que la generación de video y el consumo de video crece de una manera exorbitante. Aquí hay algunos números interesantes. Netflix me dice que el número de horas que se consumen por día son aproximadamente 100 millones.
y estos números quizás están viejitos ya porque estos números los saqué hace un tiempo. 100 millones de videos consumidos por día, ¿okay? Desde su plataforma. ¿Qué dice YouTube? YouTube dice que la gente sube 400 horas de video cada minuto. Es decir, casi no tenemos suficientes ojos para ver todo el video que hay en YouTube, ¿sí? Cisco, no sé si conocen Cisco, es una compañía que fabrica dispositivos para redes, para conectar computadores, redes de computación. Ellos, bueno, obviamente como ellos son quienes con sus aparatos mueven los datos a través de la red, hacen estimados, y un estimado que han hecho es que en el 2020 van a moverse 1 millón de minutos de video cada segundo por la red. Y yo dije, bueno, si en el 2020 todo ese video es de HD, eso más o menos son 200 petapíxeles por segundo. Entonces es una cantidad que casi que no cabe en la cabeza. Sin embargo, no tenemos algoritmos suficientemente inteligentes para interpretar, así como les conté en la diapositiva anterior, interpretar qué es lo que está pasando en ese video, ¿sí? Y otra pregunta interesante es, ¿por qué consumimos tanto video? ¿Por qué los usuarios consumen tanto video? Y bueno, mi interpretación es que los humanos hacen cosas interesantes, las personas hacen cosas interesantes y a la gente le gusta mirar lo que hacen los demás. Entonces, aquí vemos que la gente hace deporte, se trabaja, juega con animales un poco peligrosos, le gusta bailar, le gusta hacer yoga, etc. Y eso es lo que motiva a la gente a consumir estos videos, ver historias y saber qué está pasando. ¿Cómo construimos algoritmos que también tengan esa capacidad de interpretación? Y bueno, digamos que no solamente el punto de que el video es importante, pero el video es sobre humanos, así que hay que entender lo que hacen los humanos. Por eso me interesa mucho esta idea de interpretar mediante algoritmos las acciones y los movimientos de las personas. Entonces, mirando un poquito más práctico, realmente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos construir con nuestros algoritmos. Queremos hacer algoritmos que puedan interpretar de manera visual o interpretar la información visual de las actividades humanas. Lo que eso significa es que tenemos videos como este, ¿sí? Y ese video capturado por una cámara va a ser luego procesado por algún algoritmo. ¿Y yo qué quiero que me entregue ese algoritmo? Bueno, el algoritmo quiero que me entregue varias cosas. Por un lado, quiero que el algoritmo reconozca todas las acciones, todos los eventos que ocurren, ¿okay? Hay una persona caminando, hay una persona comiendo, hay una persona hablando, hay una persona quizá trabajando. ¿Qué está haciendo cada quien en el video? Reconocer todas las acciones, eventos y movimientos que ocurren. Eso es una cosa que quiero que haga el algoritmo. No solamente eso, si tengo una cámara que está capturando estos eventos de manera continua, quiero que el algoritmo me diga en qué momento ocurren los eventos, ¿okay? Y eso es precisamente el concepto de localización temporal. En qué momento ocurren los eventos. Y localización espacial. En qué parte de la imagen está ocurriendo el evento. ¿Okay? Entonces tengo que, dado este volumen de video continuo que está llegando en mi algoritmo, quiero encontrar el momento del tiempo en que ocurre un evento y la región de los píxeles donde está ocurriendo el evento. Eso es lo que quiero que el algoritmo sea capaz de hacer. Adicionalmente quiero que me diga, quizá mediante categorías, que quizá tengo una lista de categorías o de eventos que quiero reconocer. Quizá tengo una lista, por ejemplo, reconocer el evento de caminar, de correr, de saltar, de practicar fútbol, de practicar básquetbol, de hacer desayunos, de estudiar para un examen, no sé, tengo una lista de categorías, de eventos, ¿sí? Y quiero que el algoritmo sea capaz de reconocer esos eventos. O quizá quiero que el algoritmo describa lo que está ocurriendo, ¿ok? Quizá con una oración, como una frase, como el ejemplo que les mostré al comienzo, donde tenía ahí una oración que decía, hay una persona jugando hay un tigre jugando con una persona. Entonces, no solamente quiero reconocer o categorizar los eventos, sino también probablemente describirlo con cierto nivel de detalle. Una cosa que me parece un poquito muy interesante y puede sonar a veces como ciencia ficción es la idea de construir algoritmos que predigan y anticipen, ¿okay? Entonces aquí la idea es que si nosotros como humanos estamos observando lo que ocurre en este momento, siempre tenemos una idea de qué cosas pueden ocurrir en el siguiente segundo o qué cosas pueden ocurrir en los siguientes minutos, ¿sí? Tenemos una idea de cuál puede ser el futuro y eventualmente queremos algoritmos que también sepan anticiparse, que sepan esperar qué puede ocurrir
posteriormente. Entonces la idea de anticipación y predicción también es muy importante, y sobre todo en muchos contextos de aplicación como el de los vehículos autónomos. Si un vehículo autónomo que observa, digamos que va en la calle y observa a un niño jugando con una pelota, es importante que el algoritmo se anticipe de que es muy probable que el niño, si la pelota se le va a la calle, el niño salga corriendo atrás de ella. ¿Okay? Entonces esa idea de anticipación es clave, sobre todo en temas de seguridad y navegación, por ejemplo, en vehículos autónomos. El último punto que tengo acá, ¿se me puede hacer el favor de abrir acá, por favor? Gracias. El punto que tengo aquí es el tema de la anticipación, de entender las intenciones y los objetivos de las personas. Gracias. Cuando hay alguien que hace una actividad, por ejemplo, acaba de pasar la botella al compañero, y mi intención era que me hiciera un favor, ¿sí? ¿Cómo hago que el algoritmo se dé cuenta de eso? Sobre todo si tengo un robot en mi casa que me ayuda, quizá en las labores del hogar. Y yo quiero que el robot se dé cuenta que cuando estoy abriendo la nevera es porque tengo sed y probablemente quiero cocinar, o se anticipe el futuro y entienda cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis intenciones. Se imagina los sistemas increíbles que podemos construir con esa capacidad automática. Sin embargo, estamos soñando aquí y los problemas suenan bastante difíciles, ¿no? ¿Por qué es tan complicado resolver esto? Bueno, entre otras cosas porque los humanos son medio impredecibles, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, la manera que yo camino y hablo de una charla es muy diferente a la manera que ustedes lo harían. Entonces cada quien ejecuta y hace las cosas de manera distinta, y estos algoritmos de alguna manera deben ser capaces de reconocer estos eventos a pesar de toda la variabilidad que pueden tener. Entonces eso lo hace un problema muy difícil. Entonces lo que les voy a contar ahorita es como el trabajo que yo he hecho en los últimos año y medio, como les decía, tratando de atacar algunos de estos problemas, ¿sí? ¿Cómo resolvemos, cómo llegamos a partir de esta imagen de entrada, cómo logramos esas salidas deseadas que queremos construir eventualmente, ¿ok? Entonces para eso les voy a contar un poquito de contexto, ¿sí? En el área de visión por computador, esta idea de análisis de videos está desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay mucha gente que ha estado trabajando, tratando de avanzar los algoritmos y lograr a ver qué tan lejos podemos llegar, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en este tema hace quizá 15 años, los problemas o los escenarios en que la gente trataba de atacar o aproximaba el estudio de este problema eran relativamente sencillos. Aquí en el primer cuadro tengo un ejemplo de una base de datos de video construida en el 2004 por un grupo en Suecia, me parece en Europa, para hacer este estudio de reconocimiento de acciones. Y lo que hacían era tener esta base de datos con 6 acciones diferentes: caminar, trotar, correr, boxear, mover los brazos, aplaudir. Y era, si uno mira los videos, no sé si los pueden ver desde el fondo, pero si uno mira los videos, son videos realmente raros. O sea, parece que el profesor le dijo al estudiante: mira, ponte ahí y boxea contra el aire, ¿sí? O ponte ahí y camina de un lado para el otro. Entonces eran como situaciones bastante artificiales, no es el tipo de acción que uno hace en su vida natural. Solamente hay una persona en el cuadro, ¿sí? El fondo es un fondo plano que no tiene nada. Es una situación bastante artificial, ¿no? Entonces, de esta situación donde teníamos un video muy sencillo, una sola persona haciendo una sola cosa, un movimiento muy simple, empezamos a complicar el problema, ¿no? Entonces, unos años más adelante salió esta base de datos que llamamos Hoja. Era construida a partir de videos tomados de películas. Entonces era el nombre de la base de datos era Acciones de Humanos en Hollywood. Y bueno, ya las acciones son un poquito más reales: contestar el teléfono, manejar un carro, comer, pelear, salirse del vehículo, dar las manos, abrazar, etcétera, etcétera, ¿okay? Y como eran acciones que ocurrían en películas, se supone que los actores le pagan mucho dinero para que hagan las cosas de la manera más natural posible. Entonces se supone que era una situación un poco más natural, no tan artificialmente creada como en el primer caso. Bueno, estos todavía eran clips muy cortos, es decir, una sola acción ocurría. Bueno, el fondo ya tiene un poquito más, digamos, lo que está pasando detrás de la persona es un poquito más real, hay como
contexto natural de las acciones. Luego, unos años más adelante, tratamos de complicar el asunto un poquito más, entonces la gente empezó a mirar esto de deportes, ¿okay? Cómo reconocemos distintos deportes, pero nuevamente eran videos muy cortitos, como los que les estaba mostrando aquí, no sé si se alcanzan a ver todos, pero no sé si eso se alcanza a ver, perdón, videos cortitos, una sola acción, un par de segundos, ¿sí? Y la idea era reconocer las acciones allí. Entonces, en general lo que estaba pasando hasta este momento es que teníamos videos cortos, alguien los había recortado para que solamente una acción se observara en el video y una sola persona usualmente se observara en el video. Entonces, la manera como se resolvía esto era con técnicas tradicionales de reconocimiento de patrones. Quizá algunos de ustedes están familiarizados con estos temas, pero básicamente la idea es que tenías un video de entrada que era muy cortito, no sé, unos cuantos segundos. A ese video de entrada se le hacía un procesamiento para obtener algún tipo de características, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de movimientos, el tipo de texturas que aparecen en el video, sí, algún tipo de información que fuese útil para tratar de reconocer. A eso le llamábamos extracción de características y codificación de características. Y sobre eso se construía un clasificador. El clasificador decía, bueno, en este video cortito, la acción está presente sí o no. ¿Okay? Esa era como la técnica tradicional que la gente usaba. Entonces, esta técnica tradicional tiene ciertas limitantes. ¿Okay? La primera de todas es que usualmente funciona bien cuando el número de categorías que quiero reconocer, es decir, el número de eventos que quiero reconocer, es pequeñito. ¿Sí? Si el número de eventos es pequeño, este tipo de cosas funcionan bien. Es decir, si yo en mi situación, mi aplicación, quiero reconocer solamente saltar de caminar, bueno, esta cosa puede funcionar bien. La segunda limitante, pero bueno, claramente esto no es aplicable a todas las situaciones, ¿no? Si yo quiero reconocer todo lo que ocurre en una universidad o todo lo que ocurre en una casa, digamos, hay una cantidad de categorías que quedan por fuera. La segunda limitante era el tema de que los videos vienen bien cortitos. ¿Okay? En la realidad, si uno tiene un robot o si tiene un vehículo autónomo, estos tienen cámaras que están capturando video constantemente, es decir, 24 horas, 7 días a la semana. Y nadie viene a decirme, recorta el video por aquí en este segundo y reconoce qué está pasando en este segundo. Para hacer estos sistemas útiles, debemos ser capaces de analizar continuamente lo que está ocurriendo en todo el video de manera continua y no trabajar con videos de tamaño corto o duración corta. Ese era otro problema. Otro problema es que como estos videos venían así cortitos, con una sola acción, significa que los algoritmos no tenían nada de información de contexto, ¿sí? Si ustedes se imaginan, cuando están tratando de analizar las acciones o los eventos, ustedes saben qué pasó antes, qué va a pasar después, de pronto tienen una idea de contexto de las personas que están alrededor. Las acciones y los eventos no son aislados, tienen un contexto temporal. Y esta situación de trabajar con videos recortados le evita a uno la posibilidad de utilizar esa información contextual. Entonces, solamente se enfocaban estos algoritmos en acciones muy sencillas y aisladas. El otro problema es que como solamente se reconocían un número pequeño de acciones, el nivel de detalle que se podía extraer del video era muy corto, era muy pequeño, ¿no? Muy limitado. Entonces, eso es lo que llamo aquí yo como semántica limitada. Solamente éramos capaces de decir, mira, el video contiene la acción de saltar sí o no. Y eso era como una información no suficientemente detallada. Está lejos de los videos que les mostré al comienzo, donde teníamos, por ejemplo, la descripción de que el tigre estaba atacando a la persona, etcétera, etcétera. Y la última que quiero mencionar hoy es que todos estos sistemas también se basaban únicamente en la información pasada, ¿sí? Es decir, solamente podían reconocer acciones una vez esas acciones habían terminado, pero no tenían idea, ninguna información sobre lo que podría pasar en el futuro, ¿sí? Esa capacidad de predicción no existía. Entonces, esas son las limitantes en las que me quiero concentrar hoy. Y lo que voy a hacer ahora es contarles, desde el punto de vista de nuestro trabajo en nuestro grupo, cómo hemos tratado de liberar todas estas limitantes y tratar de construir algoritmos que son robustos o que no tienen estas debilidades, ¿sí? Sino que al contrario son más avanzados en este sentido. Entonces, eso es lo que yo llamo construir la próxima generación de reconocimiento de actividades y vamos a hablar de cada uno de estos temas. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Ok. Entonces, el primero de todos es que estos sistemas que habíamos construido básicamente son capaces de reconocer un número pequeño de acciones, ¿sí? ¿Qué hacemos para reconocer un número grande de actividades? Sí, seguramente en las sesiones anteriores que hablaron sobre inteligencia artificial habrán escuchado que para poder construir estos sistemas necesitamos mostrarle muchos ejemplos de lo que queremos reconocer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si quiero reconocer acciones o quiero reconocer todas las actividades de la vida diaria, de alguna manera tengo que mostrar al algoritmo cómo se ve una persona caminando, cómo se ve una persona cocinando, cómo se ve una persona hablando, ¿sí? Darle ejemplos para que el algoritmo sea capaz de construir una idea sobre cómo es cada una de estas actividades. Entonces, sin embargo, las bases de datos que la gente utilizaba con estos ejemplos eran muy limitadas, realmente no cubrían toda la variedad de cosas que uno puede hacer. Entonces nos dijimos, bueno, si queremos realmente reconocer todo esto, tenemos que construir una base de datos nueva, ¿okay? Que nos den ejemplos y nos dé, digamos, suficientes videos donde el algoritmo pueda aprender a diferenciar una acción de la otra. Entonces hicimos un esfuerzo bien grande. Este esfuerzo, de hecho, lo empezamos a trabajar en la Universidad del Norte con un par de estudiantes, Fabián y Víctor, y finalmente construimos esta base de datos que se llama ActivityNet. Y alrededor de ella construimos también una competencia, de manera que grupos de investigación y compañías alrededor del mundo pueden aplicar sus algoritmos de reconocimiento de actividades y comparar a ver quién tiene la mejor tecnología. Entonces, hemos hecho esta competencia los últimos 2 años. Este año vamos a hacer la 3ª edición y hemos visto que el asunto ha avanzado realmente muy rápido, gracias a la disponibilidad de bases de datos como esta. Sin embargo, una pregunta bien interesante es, yo dije que quería reconocer todas las actividades de la vida diaria, pero ¿cuáles son esas actividades? Y es una pregunta difícil de responder. De hecho, en visión por computador la gente se ha enfrentado a preguntas similares. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos que quiero reconocer si quiero construir un sistema de reconocimiento de objetos? ¿Cuál es la lista de objetos? Y bueno, ahí hay una pista. Si quiero reconocer todos los objetos del mundo, pues el lenguaje y el idioma me puede dar una pista. Me puedo ir a un diccionario y buscar la lista de todos los sustantivos, ¿okay? Eso es un punto de partida. A partir de ahí puedo dar cuenta cuáles sustantivos son visuales, cuáles no, y tener una idea. Sin embargo, si quiero reconocer acciones, claramente los verbos no son suficientes, ¿sí? Los verbos no son suficientes. Entonces, tuvimos que hacer, digamos, un estudio, un tiempo muy largo gastamos tratando de resolver la pregunta, ¿cuáles son las actividades que queremos reconocer? Finalmente, resolvimos el asunto de manera muy práctica. Nos dimos cuenta, ya les voy a explicar qué es esta figura, nos dimos cuenta que la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos había hecho una encuesta preguntándole a todos los americanos cómo gastaban su tiempo en su vida diaria, ¿okay? Y ellos habían ya codificado una lista de casi 2.000 actividades diferentes que la gente hace. La gente había reportado, yo veo televisión, yo cocino, yo estudio, etcétera, etcétera, ¿sí? Que cómo gastaban su tiempo diariamente. Y resulta que esta gente ya había organizado de una manera muy interesante las acciones que la gente hacía, ¿no? Y aquí lo que hay es un ejemplo de un árbol que organiza las actividades de acuerdo a cierto contexto en el cual las actividades ocurren. Aquí específicamente, digamos que es el centro de todas las categorías que tenemos en nuestra base de datos. Tenemos videos sobre educación, videos sobre actividades relacionadas con comer y tomar, videos relacionados con actividades de socialización, deportes, trabajo, cuidado personal. Aquí específicamente estamos dando el detalle sobre las actividades relacionadas con el hogar. Una de ellas, por ejemplo, es hacer limpieza. Y ejemplos de eso es usar la aspiradora, limpiar el piso, etcétera, etcétera, ¿okay? Son actividades que hace la gente en la vida diaria y que están muy enfocadas no al movimiento en sí del cuerpo, sino al objetivo que yo quiero lograr cuando realizo esa actividad, ¿okay? Entonces es como bien interesante la forma como lo organizamos. Eso significa que ahora vamos a poder construir algoritmos que reconocen de alguna manera actividades orientadas a objetivos, a metas que yo quiero lograr, no tanto al movimiento del cuerpo en sí. Bueno, finalmente construimos ActivityNet, hicimos una base de datos bien grande,
Aquí hay unas estadísticas, 200 categorías, muchos videos teníamos por acá, muchas horas de video. Les comenté que habíamos hecho una competencia y esta fue la primera vez que hicimos la competencia hace un par de años ya y tuvimos competidores de casi todos los continentes, nos faltó uno. Y tuvimos competidores de la Universidad Nacional. Así que eso fue muy interesante hacer eso en 2016. Y bueno, hemos continuado con esta competencia y si quieren conocer un poco más, podemos hablar al final o pueden ir a la página web donde tenemos información un poco más completa sobre la base de datos. ¿Okay? Entonces, todo este esfuerzo de construir una base de datos es bien complicado. ¿Sí? Francisco comentaba que yo estaba en el grupo que construyó ImageNet. ImageNet es una de las bases de datos que mayor impacto ha logrado en visión por computador e inteligencia artificial. Toda la nueva ola desde 2012 del aprendizaje profundo, de cierta manera fue habilitado por la disponibilidad de datos como estos. Así que nosotros cuando construimos ActivityNet también estábamos pensando cómo hacemos para ayudar a todos los investigadores a que realmente construyan algoritmos más avanzados y empecemos a quitar ese limitante de un número pequeño de categorías. Queremos reconocer todo lo posible que hacen las personas. Y ese es, digamos, nuestro aporte en este sentido. El segundo punto que quiero tocar sobre esta idea de videos cortos, ¿sí? Si yo quiero usar estos algoritmos de reconocimiento de acciones, realmente tengo que hacer que sean capaces de funcionar con videos larguísimos, ¿sí? Como en un carro, en un robot, donde estás capturando videos de manera continua durante muchas horas, quizá durante todo el tiempo. Entonces, la idea aquí es que vamos a tener un video de entrada que va a ser bastante largo, ¿no? Aquí, digamos, estamos simbolizando la longitud del video por estos puntos, diciendo que es bien largo, y nuestro objetivo va a ser, bueno, dado este video larguísimo, quiero detectar la posición o la ocurrencia temporal de cada actividad de interés, ¿no? En este caso, nuestra actividad de interés son deportes. Quiero reconocer en este video de muchos minutos dónde hay una persona practicando el salto en la rocha. ¿Okay? Donde en el tiempo hay una persona practicando saltos de rocha. Entonces aquí hay un ejemplo de una detección donde esta persona está realizando el ejercicio y luego, si se dan cuenta, la cámara muestra un montón de cosas no relacionadas. Finalmente la persona vuelve a saltar o otra persona diferente viene a saltar y quiero reconocer en qué momento en el tiempo estos eventos ocurren. ¿Okay? Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo de tecnología que construimos para resolver este problema. Entonces, digamos que construimos una cosa que se llama, vamos a hacer esta de acá, hay distintas formas de resolver este problema. No voy a entrar en muchos detalles técnicos de las otras posibles soluciones y me voy a enfocar en la solución que construimos nosotros. Nosotros construimos una solución que, digamos, se basa en utilizar este video no recortado, que es muy largo, y utiliza arquitecturas de aprendizaje profundo de Deep Learning para realizar esta tarea de redetección de acciones. Entonces, la arquitectura que construimos la llamamos SSTAD y tiene una historia porque tiene ese nombre tan raro, pero les voy a contar un poquito cómo está construida. ¿Okay? Y aquí voy a entrar un poquito de detalle técnico. Entonces, la idea de nosotros es que teníamos un video de entrada, ¿no? Aquí, como este, y aquí estamos simbolizando la línea de tiempo. Entonces supongamos que el tiempo va corriendo hacia abajo y lo que voy recibiendo son cuadros que vienen en el video, ¿no? Entonces este delta que está acá representa un pequeño segmento de video. Imagínense medio segundo de video. ¿Okay? Entonces cada vez que yo recibo medio segundo de video voy a aplicar el mismo procesamiento que les voy a mostrar en un momento. Entonces la primera etapa, cuando recibimos medio segundo de video acá, es construir o procesar ese medio segundo de video con algo que llamamos un codificador visual. Ese codificador visual está construido con una red neuronal convolucional 3D. ¿Okay? Si ustedes saben de Deep Learning me entenderán qué dije, pero si no, básicamente es una red neuronal que es capaz de extraer información relevante sobre el movimiento que está ocurriendo en la imagen. ¿Okay? Extrae información relevante sobre el movimiento que ocurre en la imagen. Y está basado en las últimas técnicas de inteligencia artificial. Esa es la primera parte. Entonces, recibimos este medio segundo de video y tratamos de sacar información sobre qué es lo que está, digamos, sobre números que nos indican el tipo de movimiento y el tipo de texturas que están dentro del video. Lo que hacemos luego es usar esa información
y codificarla en un par de módulos de memoria. Estos módulos de memoria, su objetivo es recordar qué ha pasado o qué ha ocurrido en el pasado, ¿sí? Entonces estos módulos dicen, de alguna manera acumulan información sobre los segmentos anteriores que han pasado o que han ocurrido en el pasado del video, ¿okay? Entonces hay un módulo que llamamos P, otro módulo que llamamos C. La idea del módulo C es decir, en este segmento actual de medio segundo, yo creo que la acción que está ocurriendo es caminar, o yo creo que en este medio segundo lo que está ocurriendo es saltar, lo que sea. Bueno, este clasifica qué tipo de acción ocurre en este medio segundo. Mientras que este otro módulo trata de recordar, ok, si ahora está ocurriendo saltar, ¿en qué momento comenzó? Que trata de ir como hacia atrás y mirar en qué momento pudo haber comenzado la acción. Entonces uno se encarga de decir qué tipo de acción es y el otro se encarga de decir la duración de la acción. Es más o menos la idea de estos dos módulos. Finalmente, uno que clasifica y otro que me dice la duración, me da como salida la ubicación temporal de las acciones, ¿okay? Esa es como la idea de arquitectura. Y bueno, hay un montón de detalles técnicos en los cuales no voy a entrar hoy, pero están en nuestro artículo. Y bueno, lo que nos dimos cuenta es que cuando entrenamos este sistema, obtuvimos resultados que mejoraban todos los algoritmos que habían sido publicados hasta ese momento. Y bueno, lo hicimos por un margen relativamente bueno. Digamos que los números me dicen que este número que está aquí es precisión, o sí, digamos que es algo así como precisión, y digamos que de 40% pasamos a 45%, bajo ciertas condiciones. Entonces es un cambio relativamente bueno. Y si se dan cuenta, el número no es tan grande. Es decir, no es que podamos reconocer acciones con 90% de efectividad todo el tiempo. Al contrario, este es un problema tan difícil que está lejos de ser solucionado. Entonces, por eso hay tanta gente en la academia tratando de resolverlo. Es un problema complicado. Entonces, les voy a mostrar ejemplos de cómo se ve esto en la realidad. Aquí tengo un par de videitos. Entonces, aquí tenemos un sistema que trata de reconocer la acción de hacer una canasta en básquetbol, ¿okay? Entonces, aquí tenemos un video que, si se dan cuenta, es bien largo. Entonces, la cosa de esta naranja muestra cómo el tiempo avanza. En verde tienen la ubicación que el algoritmo predijo, en qué momento ocurre la acción. Y en azul indican la respuesta correcta, ¿sí?, que el algoritmo debe haber producido. Entonces vamos a tocar esto otra vez, vamos a mostrar nuevamente. Entonces aquí se dan cuenta que el algoritmo encuentra aquí esta acción y luego avanza rápidamente hasta que vuelve a ocurrir la acción, y ahí está ubicada correctamente. Acá en este caso quiero reconocer la acción de saltar al agua o lanzarse de una plataforma, ¿cómo se llama esto? Clavados, sí, como ser clavados. Entonces nuevamente un video bien largo y la acción es bien pequeñita, es casi como buscar una aguja en un pajar, porque tienes muchos cuadros que vienen en tu video bien largo y quieres encontrar una instancia de tiempo bien cortita. Entonces los algoritmos realmente necesitan tener una muy buena capacidad de ignorar cosas que son no relevantes. Una cosa interesante que me pregunta siempre mucha gente es qué tan rápidos son mis algoritmos. Y yo siempre decía que no, los algoritmos son súper lentos. Pero en este en particular hicimos el diseño de manera que corriera de una manera muy eficiente, ¿sí? Y finalmente logramos que el algoritmo corra 700 cuadros por segundo. Para hacerse una idea, una cámara usualmente captura a 30 cuadros por segundo, ¿okay? Es decir que el algoritmo corre tan rápido que va al mismo tiempo real como van llegando las imágenes. Entonces bien veloz. Y fue parte del diseño hacerlo tan eficiente. Aquí un par de más ejemplos. Aquí vamos a mirar el de béisbol, por ejemplo. Es un poquito doloroso ver al pobre jugador, pero lo que queremos reconocer aquí es el lanzamiento, ¿okay? La acción de lanzar la pelota en béisbol. Y ven que, miren, pasan un montón de cosas en ese video. Muestran al público, muestran a los demás personas del equipo. Ahí está el golpe y ahí lo reconoce la acción. Nuevamente hay otro lanzamiento. Miren que ahí está la acción reconocida por el algoritmo. Y a pesar de todas las distracciones, el algoritmo es capaz de enfocarse en la acción correcta. Aquí hay otro ejemplo donde hay dos acciones diferentes ocurriendo una tras de otra. La primera acción es el lanzamiento en cricket y la segunda acción es el bateo en cricket, ¿okay? Entonces, este cricket es un deporte bien popular en la India. Pero aquí está la acción del lanzamiento y luego está la acción del bateo, están una tras de la otra.
Y a pesar de que están bien continuas, el algoritmo también es capaz de encontrar las dos acciones. No siempre funciona, como les decía, no es perfecto. Aquí hay un ejemplo donde el salto largo no es reconocido de manera correcta, probablemente porque el ángulo en que está tomado es bien diferente que el ángulo de los videos que usamos para entrenar y enseñar al algoritmo, ¿sí? Cuando uno enseña al algoritmo con una cierta situación o ciertas condiciones y luego lo trata de probar en una condición que está por fuera de los ejemplos de entrenamiento, usualmente el algoritmo tiende a fallar. Y eso fue lo que ocurrió en estos dos casos. Este es un caso bien difícil porque adicionalmente parece que el video va hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Esa fue la forma como recibimos el video. Era alguien como dibujando cosas y era un video de YouTube. Entonces, hacía que el algoritmo se confundiera también en la ejecución de la acción. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de tecnología que estamos construyendo para reconocer y detectar estas acciones cuando recibimos videos bien largos. No traje el ejemplo en mi presentación, pero tenemos un video de unos 20 minutos donde ocurren como 50 instancias de salto largo o salto alto, no recuerdo, y el algoritmo es capaz de encontrar todas estas instancias a pesar de que el video es bien largo y las acciones están como repartidas en el video. Entonces, lo primerito, en términos de algoritmos, tratar de quitar esta idea de que solamente podíamos trabajar con videos cortos y en vez de eso, construir algoritmos que son capaces de trabajar con videos continuos, lo cual los hace mucho más prácticos. Es como la forma como uno los utilizaría en la práctica en realidad. ¿Okay? Para eso construimos este algoritmo que se llama SSTAD. Este algoritmo lo presentamos en una conferencia hace como 5 meses quizá. Así que probablemente alguien ya tiene mejor resultado que nosotros. El tercer ítem que quiero comentar es sobre esta idea de que las acciones están aisladas, ¿sí? Incluso en el ejemplo anterior, lo que queríamos hacer era reconocer, por ejemplo, clavado en la piscina, ¿no? Y finalmente el resultado hacía que ignoráramos todo lo que pasaba alrededor. Nos enfocábamos mucho en ese evento de reconocer el salto en la piscina, pero ignorábamos lo demás. Sin embargo, las acciones no suelen ser aisladas, ¿sí? Cuando una persona está ejecutando un evento, una acción, una actividad, hay un contexto temporal, como les decía, y cómo lo aprovechamos. Entonces, para eso, estudiamos este problema de tratar de reconocer los pasos, o no los pasos, sino las cosas que hace una persona cuando está preparando un sándwich. ¿Okay? Entonces, lo primero que hace es cortar el pan, esa es la primera cosa que quiero reconocer. Luego, saca la mantequilla, entonces le unta la mantequilla al pan. ¿Qué más? Luego de pronto le pone jamón, etcétera, etcétera. ¿Okay? Quiero reconocer qué pasa en cada instante de tiempo. ¿Okay? Entonces la idea es que tenemos un video de entrada como este y lo que vamos a producir en la salida es una predicción sobre qué acción está ocurriendo ahí. Entonces, por ejemplo, en este video la persona está fritando algo aquí o sofriendo algo. Eventualmente la persona coloca lo que estaba cocinando en el plato y en cada cuadro quiero hacer una predicción sobre qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? A este problema le llamamos etiquetado temporal de acciones. La forma como se soluciona usualmente es mediante aprendizaje totalmente supervisado, que es el mismo tipo de metodología que usamos en el algoritmo anterior. ¿Y qué significa aprendizaje supervisado? Significa que cuando yo estoy entrenando el algoritmo, le doy la información completa sobre la respuesta que quiero que me dé. Le doy la información completa sobre la respuesta que quiero que me dé. En este caso, la información completa significa que este cuadro o este frame de imagen se trata de fritar, este cuadro también, y estoy dando la información completa, cuadro a cuadro, cuál es la acción que está ocurriendo. En este cuadro digo, esto es colocar el plato, etcétera, etcétera. Entonces, estoy dando la información completa del algoritmo. Sin embargo, imagínense lo complicado que es para uno decirle cuadro a cuadro al algoritmo qué es lo que tiene que hacer. Imagínense que tengo 10 horas de video y tengo que ir cuadro por cuadro diciendo al algoritmo cuál es la respuesta. Entonces es bien tedioso, ¿cierto? Entonces quisiéramos construir algoritmos que no necesiten esa supervisión continua del humano, que no necesiten esa intervención manual permanente del humano. Y como decía, la situación es que necesitamos muchos videos con etiquetas hechas a cuadro por cuadro. Y por supuesto eso es costoso hacer, involucra mucho tiempo del humano. Entonces lo que quisimos hacer aquí en este proyecto es decir, bueno, realmente las acciones no aparecen de manera aislada, hay un contexto temporal, ¿sí? Las cosas no son aisladas. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Entonces lo que decidimos hacer fue, quitemos estas etiquetas manuales para cada cuadro y en vez de eso simplemente utilicemos el orden en que las acciones ocurran.
¿okay? Y todo lo que le voy a decir al algoritmo es, el primer paso fue freír, el segundo paso fue colocar en el plato. Esa es toda la información que le voy a dar. Le voy a dar información de orden. Por supuesto es mucho menos que lo que le estaba dando antes, ¿no? Entonces el algoritmo lo que tendría que hacer ahora es, durante su proceso de aprendizaje, tratar de automáticamente encontrar las fronteras entre las acciones. Es decir, yo sé cuál es el orden, pero no sé dónde empieza y dónde termina. Así que el algoritmo debería automáticamente tratar de recuperar esa información que está faltando. Entonces en esta situación es más fácil para anotar porque para mí lo único que tengo que decir al algoritmo es este orden. Y eso hace que hay una tarea extra. Además de aprender cómo reconocer cosas, el algoritmo también tiene que quitar esa ambigüedad, ¿sí? Y tratar de automáticamente encontrar cuándo empieza y cuándo termina cada acción. Esta tarea es equivalente a explorar un grafo. Entonces, ¿cuál es este grafo? Por un lado tengo todas las acciones, todos los cuadros de mi video, todos los frames de mi video, y por otro lado tengo las acciones que ocurren. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tengo 3 acciones. Primero ocurre freír, luego ocurre cortar y luego ocurre colocar en el plato. Y yo sé, porque la respuesta que le di, o la información que le di al algoritmo era que ese era el orden en que las cosas ocurrían. Entonces esa información yo la tengo. Eso significa que lo que tiene que hacer este algoritmo es tratar de mirar cuáles cuadros corresponden a cuáles etiquetas. Y eso es equivalente a buscar un camino en este grafo. Es decir, este camino es un camino válido porque estos primeros 3 cuadros corresponden a la primera acción, y esa fue la primera acción, luego viene la segunda, así que algún número de cuadros debe estar asociado a la segunda acción, y finalmente, probablemente el último cuadro o algunos cuadros al final deben estar asociados a la tercera acción. Esto es un camino válido. Este es otro camino válido, donde hay un solo cuadro sobre esta acción, hay un solo cuadro sobre esta acción, y todos los últimos cuadros son sobre la acción tercera. Algunos de estos caminos son el camino verdadero, ¿no? El problema es que no sabemos cuál es. Y lo que hicimos fue construir este algoritmo que se llama el CTC extendido. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente extiende un algoritmo conocido para procesamiento de voz. Lo trajimos para hacer procesamiento de video y le hicimos unas extensiones para poder aplicarlo a este problema. Y eso hace que podamos explorar este espacio de caminos en el grafo de manera eficiente. Y otra cosa interesante que agregamos fue una idea de similitud. Entonces, si uno analiza un cuadro específico, y digamos este cuadro visualmente es muy similar al siguiente cuadro, digamos los 2 cuadros consecutivos probablemente son similares. Si son bien similares, significa que esos 2 cuadros muy probablemente corresponden a la misma acción, porque tienen alta similitud. Entonces usamos esa información para restringir un poco más la búsqueda y eso lo hizo más rápido. Entonces vamos a mirar lo que ocurre realmente durante el entrenamiento. Aquí todo lo que le dimos al algoritmo fue, mira, primero lo que ocurre es la acción verde, nuevamente le dimos el orden, ¿no? Le dimos el orden verde, rojo, naranja, amarillo, verde, le dimos ese orden. Pero el algoritmo no sabe estas extensiones temporales, no sabe exactamente dónde empieza o dónde termina cada acción. Eso significa que al comienzo, durante el aprendizaje, el algoritmo tiene una idea más o menos de dónde están las fronteras, pero es una idea probablemente mala. Sin embargo, a medida que el algoritmo ve más y más videos, cuando tiene más y más experiencia frente a estos videos, se va mejorando de manera monótona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que cada vez que avanza el aprendizaje, estos son distintos episodios de aprendizaje, observamos que el alineamiento entre etiquetas y las duraciones reales se va viendo cada vez mejor y mejor, ¿sí? Entonces vemos nuevamente aquí, este es el episodio 1, y el episodio va avanzando y nuevamente el algoritmo va aprendiendo mejor dónde están las fronteras. Al final está ahí, no es que sea perfecto, pero tiene una idea mucho mejor que la que tenía inicialmente, sobre todo que nunca le enseñamos dónde estaban las fronteras, ¿sí? Entonces es capaz de recuperarlas con cierta exactitud. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que obtiene el algoritmo al final. Nuevamente aquí esto es un video nuevo, el algoritmo ya había sido entrenado, así que no le dijimos nada sobre dónde estaban, cuál era el orden de las acciones, así que debe hacer 2 cosas, reconocer cuáles son las acciones y encontrar las fronteras entre las acciones. Y lo que aparece aquí en verde es la predicción de nuestro algoritmo. Entonces ahí dice que está cortando, luego dice que está colocando
la mantequilla, y como se dan cuenta no es perfecto con la respuesta correcta, pero hace un trabajo razonable. Eventualmente va a decir que está colocando los ingredientes encima. Ahí está. Y bueno, ahí medio funciona. Aquí también lo colocamos en este ejemplo de manejar un vehículo. Entonces nuevamente el vehículo aparece, el algoritmo tiene una confianza mucho más alta. Entonces entre este número sea más grande, más alta es la confianza del algoritmo. ¿Okay? Ahí sube cuando aparece el carro. De pronto me dicen, eso es que porque el carro aparece, entonces por eso es que se dio cuenta. Bueno, aquí hay un ejemplo diferente, donde no se ve el carro completo. Sin embargo, la confianza del algoritmo es bastante alta de que hay alguien manejando el carro. Y cuando cambia la cámara, el número baja, para decir que no hay nadie manejando el carro. Esta idea también la aplicamos a acciones más complicadas, ¿no? Aquí este es un tema que le llamo yo de acciones compuestas, donde la actividad que la persona está realizando es una sesión de lectura, ¿sí? Eso es lo que hace la persona. Y la tarea del algoritmo es reconocer la sesión de lectura, pero también decirme qué hace cada parte del cuerpo. Entonces, cada parte del cuerpo hace una cosa diferente, pero cuando todas se combinan, eso me dice qué actividad es. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una parte del cuerpo está recogiendo un objeto, luego la parte superior del cuerpo está leyendo una revista, luego las piernas están sentándose, luego se sientan, eventualmente ella se levanta, y aquí dice que se está levantando, está caminando, y toda esta combinación de cosas hace que el algoritmo reconozca que esto es una sesión de lectura. Y nuevamente, aquí usamos la misma idea donde no queríamos manualmente decidir qué hace cada parte del cuerpo, sino que le dimos al algoritmo solamente una idea. Mira, dentro de esta sesión en algún momento ella está caminando, en algún momento ella está leyendo, trata de automáticamente revisar en qué momento ocurre cada cosa. Entonces esto es otro ejemplo de reconocimiento usando una idea similar. ¿Okay? Entonces, nuevamente, aquí la idea era usar el contexto, no solamente la acción ocurre de manera aislada, sino que cosas que ocurren antes y después, cómo explotamos eso de una manera efectiva para nosotros. El siguiente tema que les voy a contar es sobre, hasta ahora les he mostrado todos estos ejemplos donde reconocemos eventos muy particulares, pero sin embargo los algoritmos nos dan tanto detalle sobre lo que está ocurriendo. ¿Sí? Todo lo que hacen es decir, mira, esto es caminar, pero no me dice hay una persona caminando rápido o hay una persona caminando al lado de un perro, ¿sí? No me da tanta información. Lo que queremos hacer aquí es sacar una semántica más rica a partir del video. ¿Okay? Entonces una cosa que podemos hacer es decir, bueno, dado este video, yo puedo escribir una frase que diga, hay un señor tocando un piano. ¿Okay? Eso puede ser una cosa que puedo hacer. Sin embargo, si yo solamente escribo una persona tocando el piano, que es lo que harían los algoritmos anteriores, digamos que ignora otras cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, se le acerca una señora y la señora empieza a cantar. O que una persona atrás en el fondo se pone a bailar. O que hay una multitud, que la multitud aplaude en algún momento, o que hay un señor tomándose un café. ¿Okay? ¿Cómo hago para contar todas estas cosas que están ocurriendo en el video? Que es realmente lo que ocurre usualmente. Entonces, propusimos este problema que le llamamos anotación densa de eventos, donde la tarea era ya no decir una lista de categorías de acciones que yo predefiní al comienzo, sino al contrario, la idea era decir, dado este video largo, quiero que me escribas frases sobre lo que está pasando y dame todo el detalle que puedas. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, el nivel de detalle que uno puede obtener aquí es mucho más rico que el que teníamos antes. Entonces, construimos esta idea de hacer etiquetado. Entonces, la entrada era un video como este, aquí va el tiempo hacia abajo, y la salida debería ser una duración de tiempo. Entonces, yo tengo aquí un segmento naranja, y ese segmento naranja está resumido por una frase. ¿Okay? Pero no tengo una sola frase para el video completo, sino al contrario, tengo frases para distintos momentos. Estos momentos son momentos interesantes, cosas que ocurren en el video. Tengo otro evento acá verde que dice una señora camina, otro evento azul aquí cortito, la señora canta, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos que el algoritmo haga. Entonces, para hacer eso, tenemos una estructura de hecho muy similar a la que teníamos antes, donde tenemos este video de entrada, tenemos nuevamente una red convolucional neuronal que se encarga de extraer información típica de movimiento, de texturas que ocurren dentro del video, y esa red neuronal se encarga de decirme qué segmentos del video son interesantes. ¿Okay? Entonces la salida de todo este proceso es decir, mira, dentro de este video completo, aquí hay un segmento donde pasó un evento interesante, aquí hay otro segmento de tiempo
donde pasó algo interesante, etcétera, etcétera. Y dados estos segmentos, ahora la tarea de mi algoritmo es, de alguna manera, sacar la información de lo que ocurre en ese segmento y escribir una oración, escribir una frase. Y eso es lo que hace el siguiente paso, que es el módulo de anotación. Entonces, para eso tuvimos que construir un algoritmo que no solamente veía cosas, digamos, capacidad de reconocimiento visual, pero también tenía una capacidad de lenguaje, ¿sí? De escribir oraciones, escribir frases. Entonces teníamos aquí como un modelo visual y lingüístico combinado. Eventualmente la manera como implementamos esto fue construir nuevamente una red neuronal. Esta red neuronal sacaba la información, por ejemplo, si quiero contarle, quiero que el algoritmo escriba una frase sobre el segmento azul, lo que tengo acá es información sobre los segmentos anteriores. Entonces probablemente antes del azul había un pasado, cosas que pasaron antes, y después del azul tengo un futuro, cosas que van a pasar después. Aquí estoy asumiendo que el algoritmo ve el video completo, ¿sí? Ve el video completo y luego escribe las oraciones. Así que el algoritmo puede saber cuáles son los segmentos que van a pasar después. Y la tarea de la red era tomar toda esta información, no solamente la acción actual, que es la azul, pero también el contexto, qué había pasado antes, qué había pasado después. Ese contexto lo pongo junto y utilizo una red nuevamente entrenada para hacer cosas de lingüística, para escribir oraciones, que describe lo que está contenido dentro de estos segmentos. ¿Okay? Entonces eso es como un detalle de la arquitectura que construimos. Y finalmente les voy a mostrar cómo funcionaba. Bueno, para esto también tuvimos que recoger una base de datos. Con todas estas técnicas que utilizamos hoy en día de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, una cosa crucial es mostrarles muchos ejemplos al algoritmo para que el algoritmo pueda aprender, ¿sí? Entonces en este caso le mostramos 20.000 videos. Esos 20.000 videos, cada uno tenía aproximadamente entre 3 y 4 frases, cada video. Entonces imagínense el trabajo que es ir por cada video, colocar una frase, etcétera, etcétera. Así que, entre otras cosas, hemos tenido que desarrollar tecnología que nos permita hacer esto de manera rápida y lo más barato posible. Es imposible poner al estudiante que se vea todos esos videos, demasiadas horas perdidas ahí. Entonces usamos una tecnología que no sé si han hablado de eso, pero se llama crowdsourcing, que se encarga de construir tareas para que personas las resuelvan de manera barata sobre el internet. Entonces esto es como lo que funciona. Bueno, mi punto es que uno hace toda esta tecnología, pero detrás hay un montón de cosas que parece que no son, que son triviales, pero incluso recoger esta base de datos es un punto bien difícil. Entonces aquí lo que quiero mostrar es un ejemplo de resultados. Vemos que el algoritmo es capaz de tomar lo que está ocurriendo en el video y escribir una oración. ¿Okay? Entonces veamos qué tan bien funciona. Aquí me está diciendo que la persona corta algo, tiene unos ingredientes, los pone en una taza, los mezcla al final. ¿Okay? Eso tiene sentido para saber qué es lo que está pasando. Luego que dice, luego la persona corta una fruta, bueno, eso no es una fruta, y los coloca en una taza. Bueno, pero más o menos tiene una idea de qué está ocurriendo, ¿sí? No es totalmente preciso, pero escribe una oración. Aquí hay otro ejemplo. Este muchacho hace una rutina de gimnástica en el caballo, se llama, ¿no? Y luego dice, él se baja y camina en la colchoneta. Nuevamente, esto es totalmente automático, ¿no? El algoritmo no es que sepa muy bien el inglés, pero lo escribe aproximadamente bien. Aquí dice que hay un hombre que está arrodillado en un techo. Bueno, ahí se equivocó, eso no era un techo, pero bueno, uno puede decir que parece. Y luego utiliza una herramienta en la alfombra. Si se dan cuenta, es como, parece que no tuviera sentido común, ¿cierto? ¿Cómo es que está en el techo y al mismo tiempo hay una alfombra? Y eso es un gran problema que tenemos con la inteligencia artificial hoy en día. Los algoritmos hacen cosas, parecen maravillosas, pero si uno se puede mirar con detalle, los algoritmos no saben nada de sentido común, ¿sí? Y eso se ve reflejado cuando uno analiza los resultados de manera detallada. Aquí otro ejemplo chévere donde una persona hablando a la cámara y hay un perro y dice ahí que el perro está haciendo algunos trucos. ¿Y qué más dice después? Si se dan cuenta, el algoritmo no solamente escribe oraciones, también me dice la duración de la acción, ¿no? Dice, bueno, aquí hay un segmento largo, el perro está corriendo en círculos. Vamos a ver en qué momento aparece el perro corriendo en círculos. Ahí va a venir el perro. Ahí está corriendo en círculos, por ahí está. A veces se equivoca en la duración, escribe cosas raras, pero
que dice acá. Aquí hay otro azul que va a aparecer allí. El perro corre en la grama, dice. ¿Okay? Aquí otro ejemplo. La chica salta, da vueltas, hace varias vueltas hacia atrás. Ahí está. Hace varios trucos. Bueno, ahí vamos tratando de avanzar. Entonces, mostramos, no les voy a hablar al detalle de la tabla, pero les voy a decir que tomamos este algoritmo y revisamos, bueno, qué tan bien funciona, porque no se ve tan maravilloso, ¿no? Si uno analiza con detalle las frases. Pero es razonable, digamos que no dice cosas tan incoherentes. Y bueno, por supuesto, como pasa en todos estos temas de computación, nosotros sacamos este artículo probablemente en septiembre, y ya en noviembre hay alguien que ha hecho algo mejor que el de nosotros, así que eso es pan de día a día. Pero bueno, el hecho de que nosotros pusimos el problema y logramos, digamos que inspirar a la gente a trabajar en esto, es un problema interesante, y decir que viene alguien más que utiliza el código fuente que pusimos en línea, utiliza la información de nuestros artículos para mejorar, y de eso se trata la academia. Entonces, bueno, llegamos a este punto donde dijimos, bueno, tenemos este algoritmo que todavía no es totalmente preciso, pero es capaz de tomar un video tan complicado como el de alguien haciendo una ensalada y decirme qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, de cierta manera, da como una serie de frases que si fuese perfecto, me debería decir cuáles son los pasos para hacer una ensalada, ¿cierto? Eso si fuese perfecto. Entonces, si suponemos que el algoritmo es perfecto y es capaz de dar esta idea del video, sacar casi que una receta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para hacer la ensalada? ¿Qué se imagina ustedes que puede hacer uno con esto? Estaba pensando qué podríamos hacer con esto, y me fui a YouTube, muchas cosas que hago son con videos de YouTube, y encontré este video. Este señor que tiene una pantallita allí, dice que quiere comer espaguetis, y sale este robot y le prepara los espaguetis. Maravilloso, ¿no? Y yo decía, bueno, chévere todo lo que le muestran a uno ahí en YouTube, pero ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos que el robot sea capaz de aprender a hacer cosas sin que uno le enseñe con detalle? Y yo veía estas cosas del captioning y de la anotación de videos, y decía, bueno, si tenemos un algoritmo que ve un video de alguien explicando cómo hacer una ensalada, y es capaz de escribir estas frases, eso está bien, pero el robot no es capaz de usar estas frases, porque estas frases son como para que un humano las lea, ¿sí? Si queremos que el robot las utilice, la información debería ser un poquito más estructurada. Entonces estuvimos pensando qué hacer, y se nos ocurrió esta idea de resumir la receta en una cosa que llamábamos grafo de acciones. Es el action graph que aparece ahí en el centro. Entonces construimos un algoritmo que toma como entradas este video, el video de una persona explicando cómo hacer una ensalada. Adicionalmente también toma, aquí en vez de utilizar este algoritmo automático, lo que hicimos fue usar lo que dice la persona, ¿okay? La persona va hablando, diciendo, saca la ensalada, saca la lechuga, luego ponla en la taza, etcétera, etcétera. Y usamos la voz de la persona para escribir los pasos que la persona va escribiendo, ¿no? Y luego dijimos, bueno, ahí están los pasos, la persona lo dijo con su voz, vamos a tratar de resumir esa información en un grafo que me diga cuál es la estructura de la tarea, ¿no? En este caso puede ser, digamos que esta receta tiene 3 pasos. El primer paso es mezclar el yogur con la pimienta, luego colocar los vegetales en el plato, luego agregar la ensalada encima. ¿Okay? Esa es como la estructura. Pero si se dan cuenta, el problema todavía no está resuelto, porque ¿encima de qué? ¿Okay? ¿Qué es la ensalada? ¿Es algo nuevo o es algo que ya yo hice? Nos dimos cuenta que debemos adicionalmente tratar de resolver algunas referencias que son muy implícitas, que para nosotros como humanos son fáciles de resolver, pero realmente la ensalada, o aquí el aderezo, se refería al resultado de esta acción. Así que cuando yo digo aderezo, realmente le debo decir al robot, lo que debes hacer es tomar lo que hiciste antes. Y cuando le dije encima, me refería encima de los vegetales, que fue lo último que dije. Entonces estas flechas dan unas referencias que son totalmente implícitas, que los humanos las podemos entender fácilmente del lenguaje, pero debemos hacerlas mucho más explícitas para el robot. Entonces en este proyecto construimos un algoritmo que se fue a YouTube,
dio un montón de ejemplos de gente preparando cosas como recetas, y construyó grafos sobre cómo se hacen distintos platos. Y bueno, al final tuvimos unos resultados interesantes. No les voy a contar con tanto detalle la técnica, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay veces que las palabras son totalmente distintas. Por ejemplo, aquí dice, utiliza la mezcla, ¿ok? Y la mezcla en este caso se estaba refiriendo a cuando habíamos mezclado el aceite y la sal, ¿cierto? Pero esas son palabras bien diferentes. Sin embargo, si yo miro el video, veo que la persona está manipulando exactamente el mismo objeto. Así que yo puedo usar la similitud visual para darme cuenta que esta palabra realmente se refiere a esta cosa que está acá. ¿Okay? Yo puedo usar la información de las imágenes para amarrar cosas que en el idioma parecían como diferentes. También puedo hacer lo contrario. Yo aquí decía, la persona decía, corta la cebolla. ¿Ok? Aquí está la cebolla completa. Finalmente decía, coloca la cebolla encima de otra cosa, ¿no? Pero aquí la cebolla no está completa. La persona habla de cebolla, significa que esta cebolla debe ser la misma que esta. Entonces puedo usar aquí el lenguaje para amarrar estas dos cosas, y en este caso había una ambigüedad visual, porque visualmente eran como bien distintas. Entonces yo puedo usar la visión a veces para resolver ambigüedades de lenguaje, o a veces puedo usar el lenguaje para resolver ambigüedades de visión. Eso fue como algo interesante que encontramos aquí en este proyecto. Bueno, al final fuimos capaces de construir como estos grafos bien resumidos sobre cómo era la estructura de cada tarea. Eventualmente, con algunos colegas estamos tratando de empezar a mirar cómo estas cosas se pueden transferir a un robot real, y mirar a ver qué tan lejos podemos llegar, pero ahí vamos avanzando. Ok, entonces, como se dan cuenta, nos fuimos de esa idea de categorizar con unas etiquetas sencillas, ahora a tratar de extraer mucho más detalle de los videos. O escribimos frases completas sobre lo que está ocurriendo, o armamos grafos que me dicen cuál es la estructura de una tarea, cuáles son los pasos que debo seguir y cómo se relacionan los objetos que estoy manipulando, etcétera, etcétera. Entonces esta idea de la anotación y digamos, construcción de estructuras de tareas. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que me falta el último ítem. ¿Estamos bien? Entonces, aquí nuevamente, yendo hacia obtener más detalles de los videos, tratar de entender lo que hacen las personas en los videos, tratar de extraer mayor información posible. Sin embargo, todo esto se enfoca en lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Veo el video completo o me enfoco en lo que ha pasado antes. Pero ¿qué pasa si quiero predecir el futuro? Entonces, los que manejan ven este video y justo antes de que la moto se estrelle contra el carro, ustedes dicen, uy, se va a estrellar. Y esto es algo que hacemos nosotros manejando, ¿no? Estamos por ahí en la calle y uno ve, estos dos están a punto de golpearse, mejor freno, ¿cierto? Nos anticipamos a lo que viene. Y resulta que con este colega estábamos hablando sobre esto y me dice, no, mi colega trabaja en Taiwán, y me dice, en Taiwán, cada vez que tú compras un carro, el tipo que te vende el carro te regala cosas como para que se lo compres a él, ¿no? Entonces, en Taiwán resulta que todos los concesionarios le regalan a la gente cámaras, y ponen la cámara ahí en el carro. Y eso es una cosa interesante porque a partir de eso se han creado unas comunidades en línea en internet donde la gente comparte videos de accidentes. Ahí se dice, no, mira que hubo un accidente en tal lado, y coloca el video que grabó su cámara del carro. Y nos dimos cuenta de esto y encontramos una base de datos, bueno, manualmente ahí sacando de la página web, encontramos casi, me parece son 20.000 videos de accidentes. Y bueno, ¿será que podemos construir algo que se anticipa al accidente? Que ve el video de justo antes que el accidente ocurra, y dice, mira, va a ocurrir un accidente en el siguiente momento. Entonces, bien, vamos a ver qué podemos hacer. Construimos una arquitectura que llamamos arquitectura centrada en un agente, y básicamente lo que hace es decir, mira, aquí hay un cierto personaje dentro del video, quiero saber qué tan probable es que ese personaje se accidente. ¿Okay? Quiero calcular algún tipo de probabilidad de accidente. Y si la probabilidad es alta, quiero saber qué áreas de la imagen son peligrosas para ese agente. Entonces hago un análisis basado en el agente para obtener dos cosas: probabilidad de accidente y región de la imagen que representa un riesgo para la persona o para la gente. Entonces, aquí van a aparecer un montón de cajitas porque el diagrama es un poquito complicado, pero voy a tratar de explicar de qué se trata. Lo que hicimos fue decir, bueno, basado en esta agente, quiero encontrar algo que se llama propuestas de región. Las propuestas de región son como áreas dentro de la imagen que tienen cierta propiedad interesante. Pueden ser objetos,
pueden ser áreas complicadas, ¿sí? Entonces con estas regiones lo que hacemos es extraer un montón de cuadros o regiones en la imagen que pueden ser interesantes, ¿sí? Que pueden contener alguna región de riesgo. Adicionalmente, sacamos información sobre el agente, cómo se mueve el agente, ¿sí? Si va la moto moviéndose, cuál es su dirección, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos información sobre las regiones en el espacio y cómo se mueve la gente, podemos tratar de modelar la interacción entre el espacio y la persona, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta idea de interacción entre regiones y el agente. Entonces, me dice, por ejemplo, estas dos personas se están acercando o se están alejando. Es algo que se podría modelar aquí, la relación entre los dos. Y bueno, usando esas relaciones nosotros podemos tratar de estimar cuáles regiones son más peligrosas para la gente. ¿Okay? Y aquí eso es lo que genera un mapa de riesgo. Este mapa trata de decir dentro de esta imagen qué región, la región más roja es una región con mayor probabilidad de riesgo. Entonces en este caso aquí hay como una persona en una patineta o algo y hay unas escaleras y esa es la región de riesgo que el algoritmo estima. Otra cosa que tenemos por acá, bueno, como esto es un video, aquí va el tiempo hacia abajo. Significa que la información de la gente, de cómo la gente se mueve, la debo propagar hacia el siguiente momento de tiempo. ¿Okay? Así que hay unas flechas que van hacia abajo que me dicen, hay información que solo es pertinente a este cuadro, hay información que es bueno que me acuerde y la memorice hacia el cuadro siguiente. Entonces tenemos aquí unas flechas que transmiten esa información de momento en momento hacia el futuro. Otra cosa que colocamos aquí fue otro módulo que trata de tomar esta información de interacciones, que me dice sí, cuáles regiones son peligrosas, y trata de estimar la probabilidad de accidente. ¿Okay? Tenemos ahí otro módulo que saca esa otra salida de probabilidad. Y nuevamente, esta probabilidad muy seguramente esta probabilidad va aumentando hacia el futuro o va disminuyendo hacia el futuro o es constante. Hay una relación ahí en el tiempo de la probabilidad de un cuadro al siguiente. Entonces una cosa que estamos pensando era, mira, cuando el humano está mirando esta situación del vehículo, uno como que se imagina qué va a pasar en el siguiente segundo, ¿no? Uno tiene como una idea, como casi una simulación mental sobre qué es lo que puede pasar después. Y estamos pensando que quizá era una buena idea tratar de que el algoritmo tratara de tener alguna especie de simulación del futuro. Entonces colocamos aquí como un lazo adicional donde el algoritmo trata de tomar su estimado actual de probabilidad y su estimado actual de la relación de la persona con el espacio para tratar de imaginarse unos cuadros hacia el futuro. Un par de segundos hacia el futuro. Entonces nos dimos cuenta que agregar esta capacidad casi de imaginación o de simulación hacía que el algoritmo funcionara mucho mejor que sin él. Y eso fue algo como chévere que descubrimos allí. Y bueno, esto que hicimos acá en este cuadro se repite nuevamente en el siguiente instante de tiempo cuando tenemos una imagen nueva y el video sigue corriendo. Y esto fue lo que tuvimos. Entonces aquí tenemos el carro analizando con respecto a la moto. En la medida que los dos se van acercando, esta probabilidad de accidente va aumentando y el algoritmo va diciendo, mira, la región peligrosa es este carro que está a punto de estrellar la moto. Entonces fue como algo muy chévere. Mira, podemos ahora pensar en que estos vehículos autónomos en el futuro van a tener capacidad de predecir accidentes y a pesar de que el accidente ocurra enfrente de ellos, van a poder frenar o detenerse para evitar que más personas estén involucradas en el accidente. Entonces es como una capacidad chévere que los carros tengan. Y bueno, otra cosa interesante que pensamos, bueno, además de este escenario de predicción de accidente de vehículos, ¿qué más podremos hacer? Y bueno, nuevamente buscando cosas por allí, YouTube, nos dimos cuenta que en YouTube hay un montón de videos de gente cayéndose en parques y teniendo accidentes y bueno, casi que uno puede encontrar todo en YouTube. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de recoger una base de datos también de personas teniendo accidentes distintos y vamos a ver que funciona. Y aquí tenemos un ejemplo de resultados en esta base de datos. Aquí tenemos una muchacha que está jugando ahí en la piscina y claramente está haciendo algo que no debería hacer. Y a medida que los cuadros van avanzando, el algoritmo va teniendo más y más confianza de que un accidente va a ocurrir. Y algo más chévere que me parece a mí es esta capacidad de decir dónde está el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la cosa más probable que va a causar el accidente en el futuro? Listo, entonces, ahora, además de todo lo que podemos hacer con un video completo cuando lo vemos todo, tenemos esta idea de predecir lo que puede pasar en los siguientes segundos. En este caso hicimos una aplicación relativamente acotada con la idea de reconocimiento de accidentes o predicción de accidentes en vehículos. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de ir de esa situación
toda limitada que les conté al comienzo, a construir la siguiente generación de algoritmos de reconocimiento de acciones. Y de pronto, para amarrar un poquito con lo que dije al comienzo, nuestra idea es que tenemos estos videos de entrada, queremos reconocer todas las acciones, queremos ubicar dónde están, decir qué hay, con detalle qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Describir lo que ocurre, los eventos, y tratar de inferir de alguna manera los objetivos a las personas. Esto es algo que todavía no hemos hecho y estamos tratando de pensar cómo formular el problema. Hasta eso es como difícil, no sabemos exactamente cómo formularlo, pero sabemos que puede ser útil. Entonces, finalmente, esto es imposible hacerlo solo. Hay un montón de gente con la que trabajo, colaboradores en Asia, en Sudamérica, en Estados Unidos. Me falta, creo que un colaborador en Europa, no tengo, pero un montón de estudiantes y colegas. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Vamos a tomar preguntas. Gracias. Momento de las preguntas. Deberías hacerlas con esto para que queden grabadas. Preguntas, ¿puedo abrir? Hago una antes. Claro. Esto realmente esto uno lo vería como ciencia ficción, ¿no? O sea, cuando usted pone esos videos y el computador es capaz de decirle a uno qué está pasando, qué está haciendo, que es capaz de anticiparse. O sea, la cantidad de aplicaciones que tiene esto es absurda. Hay una cuestión que discutíamos antes y es, digamos, estos son los algoritmos, pero esto va a alimentar un montonón de tecnología que va a estar al servicio de la sociedad. Digamos, ¿cuál es ese panorama? ¿A dónde va a terminar impactando esto? Uno se puede imaginar unas cosas, pero imagino que ustedes piensan en muchísimas más cosas. ¿Cuáles son esas industrias o cuáles son esos problemas donde esto va a impactar? Sí, eso claramente para nosotros es bien importante pensar en que la inteligencia artificial tiene que ayudar a la gente. O sea, nosotros hacemos cosas para beneficiar a la gente de alguna manera u otra. ¿Sí? Queremos que la calidad de la vida de la gente mejore. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones que vemos nosotros interesantes para esta tecnología de reconocimiento? Y lo que dice es muy claro, lo que estamos trabajando nosotros es cómo construimos algoritmos más precisos que resuelvan el problema. Más que pensar estamos resolviendo un problema específico. Estamos tratando de construir tecnología que se aplique en muchas áreas. Entonces, claramente con mi motivación y algo que les mostré, me parece que los robots y los vehículos autónomos, que es un ejemplo de robot, es un área claramente donde la visión por computadora en general va a tener un impacto grandísimo. Yo creo que el transporte y la salud son las dos áreas quizá donde primero vamos a ver los grandes cambios gracias a la tecnología de la inteligencia artificial. Adicionalmente, más específico, digamos, el tema de acciones, me parece que temas de cuidado de ancianos, donde nuestra población cada vez se envejece más y tenemos con más dificultad cuidarlos, tenemos más dificultades para cuidarlos, necesitaremos casas inteligentes que sean capaces de cuidar a la persona, que revise su salud mental, que revise sus comportamientos día a día, se cayó la persona, se comió, desayunó, almorzó, y esa información es útil para la persona que le presta el servicio de salud. Eso es una aplicación. Hace un rato estábamos hablando de la construcción. Hay unas estadísticas que dicen que en la industria de la construcción hay aproximadamente 30-40% del tiempo es muerto. Sí, tiempo muerto. Porque hay una máquina que está parada o una persona que no está haciendo nada. Y si uno piensa en el tamaño de la industria de la construcción y uno puede reducir, así sea un punto porcentual, recuperar ese tiempo muerto, es un impacto económico grande. A ver, ¿qué más tengo? Construcción, vehículos, cuidado de salud, seguridad. Si nos ponemos a pensar en la cantidad de cámaras de seguridad que están en los gobiernos, por ejemplo, Londres es uno de los lugares del mundo que está lleno de cámaras por todos lados. Sin embargo, no hay suficiente inteligencia en estos sistemas de vigilancia para decir dónde está pasando algo raro. ¿Sí? Entonces, yo no hablé de esto de aquí, pero también está la idea de las anomalías, cómo detectamos anomalías de comportamiento. Y eso claramente tiene aplicaciones de seguridad y cuidar a la gente, pues que no pasen cosas raras por ahí. ¿Qué más? Usted ahorita me hablaba de una idea que nunca se me hubiera ocurrido, de construcciones flexibles, era el cuento. Ah, sí, claro, hablamos de eso también. Sí, otra idea interesante es la idea de que hoy en día la construcción, los edificios que construimos son bastante rígidos, ¿sí? Pero si tuviésemos
Ese es un ejemplo donde podemos construir sistemas que estén, ¿cómo decimos en español? Activity aware, como pendientes de la actividad. Que tengan contexto de la actividad que está ocurriendo. Si hay un edificio que sabe qué está pasando en cada lugar del edificio, el edificio pudiese reconfigurarse, ¿sí?, de acuerdo a las actividades que ocurren dentro de él. Entonces me imagino todo este mundo de las casas inteligentes, edificios inteligentes, donde esto es claramente útil. Otra cosa que me gusta más, los deportes. Entonces en los deportes tener análisis de jugadas, análisis de tácticas, es claramente otra aplicación interesante para el mundo. Animación, para generar caracteres animados. ¿Sí? Si uno se da cuenta hoy, cuando la gente anima dibujitos, creo que van a hablar de videojuegos y otras cosas más adelante, pero la manera como se animan los caracteres es totalmente manual por un artista. Generar movimiento que parezca real es muy difícil, y creemos que con técnicas de análisis de acciones y de poder entender bien cómo se mueve la gente, cómo hace cosas, va a ayudar a mejorar ese tema de la animación. Seguramente se me escapan más. No sé si hay otro en mente que tendrías y podemos compartir. No, pues es que eso es... Pero ya yo vi una pregunta. Buenas noches. La manera de crear como las bases de datos que alimentan estos programas es a través de crowdsourcing. ¿Cómo puede uno colaborar a esas iniciativas? ¿Cómo puede uno aportar? Bueno, yo veo que, hay varias formas, ¿no? Tienes razón en lo que dices. Cuando construimos estas bases de datos usamos mucha tecnología de crowdsourcing. Se trata de colocar, digamos, la tarea de etiquetar la base de datos en estas plataformas en línea para que venga mucha gente y lo haga. La verdad es que si tienes ganas de etiquetar imágenes, yo conozco muchísima gente que busca quien le ayude a construir sus bases de datos. Pero si hay que de pronto pensar en qué base de datos puedo construir yo para resolver un problema que me parece interesante, ¿sí? No sé, puede ser sobre visión, puede ser sobre audición o alguna otra cosa, pero es quizás tienes algún problema en mente que es interesante resolver, y afortunadamente nosotros y mucha otra gente que construye esta base de datos ha escrito muchos artículos sobre cómo se construyen todas estas plataformas de anotación, ¿sí? Entonces digamos que no es trivial anotar videos es bien complicado, toma mucho tiempo y tal, pero ese conocimiento de cómo se hace eso está allí. Hay artículos y la gente te explica cómo anotar videos. Y si uno se mete en Amazon Mechanical Turk, que es usualmente la plataforma de crowdsourcing más común, ahí siempre hay tareas. Uno se mete ahí, escribe imagen, le salen un montón de tareas allí y te puedes ir a anotar, y eso puede ser un buen ejercicio porque te puede dar una idea de cómo la gente diseñó la tarea de anotación y te puede dar una idea de qué tipo de información la gente está recogiendo, y ahí seguramente hay gente resolviendo problemas interesantes los cuales no sabemos todavía qué es lo que realmente quieren hacer, pero esa es como una forma de mirar y tratar de contribuir en esa área. Hay una pregunta acá. Buenas tardes, mi nombre es Otto Medina, estudio ingeniería mecánica. Quisiera saber, paralelo con este proyecto de desarrollo de análisis de videos, por la parte tecnológica, quisiera saber si también están haciendo una investigación en cuanto a la parte ética y cómo se puede proyectar esto a futuro. Digamos, no sé, un ejemplo un poco rebuscado, unos dos ejemplos un poco rebuscados. En China ya se está implementando un sistema de identificación facial que reconoce las identidades de las personas y hasta de los vehículos. Digamos, mezclado con estos podría llegarse a, no sé, implementar un problema anticriminalístico que prediga, como una película que no recuerdo el nombre, prediga los sucesos antes de que se den, sí, y pueda inclusive dar arrestos y cosas por el estilo previas a que se den los sucesos. Claro. Mi pregunta es, ¿han estado trabajando en la parte ética paralelo al desarrollo del proyecto, precisamente, digamos, para que no quede un poco desnivelado y no cualquiera pueda aprovecharse de esto y usarlo de la forma que se le dé la gana? Me gusta tu pregunta, sí. La verdad es que esto es un tema bastante bueno de discutir.
A mí me parece que, bueno, yo no hago investigación en ética, yo soy investigador de algoritmos y construyo sistemas y cosas interesantes, que me parecen a mí interesantes por lo menos, y que creo que son útiles para las personas. Pero sin duda hay un peligro en el uso equivocado de la tecnología, ¿sí? Y eso no solamente está en esto, sino está incluso hasta en la medicina. Entonces, no hay duda, no tengo ninguna duda que tenemos que tomar pasos para tratar de asegurarnos de varias cosas. Uno, cómo hacer que la tecnología esté en la mayor cantidad de manos posibles. Eso es crucial, porque hoy en día mucha de esta tecnología está concentrada en ciertas compañías y no sale más de 10.000 personas en el mundo. Entre más la democraticemos, más difícil va a ser que unos cuantos la controlen. Entonces, en mi trabajo en la academia, por ejemplo, se trata de publicar todo lo que hago cada vez que avanzo el conocimiento de alguna forma. Coloco mis papers en línea, colocamos código fuente en línea, tratamos de distribuir el conocimiento de la mejor manera posible, tratando nuevamente de contrarrestar esa concentración de tecnología. Sin duda, cualquier tecnología que cae en malas manos es peligrosa, así que la democratización puede ayudar. Otra cosa que es muy importante es que estas tecnologías aprenden patrones, ¿sí? Y ciertos patrones humanos no son muy buenos. Por ejemplo, hay muchos patrones humanos de sesgo, gente que discrimina por alguna otra razón, ¿sí? ¿Cómo hacemos para construir sistemas que no discriminen? ¿Cómo hacemos para evitar que esa discriminación implícita que tenemos nosotros no se le transmita al sistema? Entonces me hablabas de estos sistemas en China que reconocen delincuentes, etcétera. ¿Cómo hacemos que ese reconocimiento de delincuentes no esté amarrado a ninguna otra condición social o racial, etcétera? O de género, ¿sí? Entonces, claramente hay problemas que hay que resolver. Muchos de estos no sabemos cómo, ¿sí? Un esfuerzo muy interesante es el de algunas compañías que han tratado de unirse y armar como unas organizaciones donde discuten temas éticos y eventualmente hay que hacer regulaciones, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Pero para tranquilidad a todo el mundo, estas tecnologías son bastante primitivas todavía. De hecho, les he mostrado siempre, bueno, uno mira esto por encima y parece todo maravilloso, pero les he mostrado dónde estamos equivocándonos, que todavía hay que mejorarlos. Realmente estamos en pañales. La tecnología de inteligencia artificial, por más maravillosa que uno ve con los resultados actuales, realmente todavía está en pañales. Así que estamos a tiempo de hacer todas estas discusiones. Y nosotros en Stanford tenemos un evento que hacemos quizá cada 2 semanas, le llamamos el Salón de la Inteligencia Artificial. Y la idea del salón es que reunimos gente que trabaja en todas las áreas de la inteligencia artificial y hablamos sobre el impacto de la sociedad, en la sociedad, ¿sí? Hay impactos económicos, sociales, éticos que va a tener esta tecnología. Yo empecé diciendo que estoy convencido que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y tenemos que hablar de todas estas situaciones. Entonces yo creo que es un tema muy bueno. Yo no soy experto en él, pero te he dado más o menos mi visión. Creo que es algo que hay que tener cuidado y seguir desarrollando la tecnología para el beneficio de la gente. Yo no he mostrado aquí, pero tengo otro material donde hablo sobre dónde yo creo que la gente se va a beneficiar, ¿no? Hablé ahorita de la salud, hablé de otras cosas. Hay mucho potencial para mejorar la vida de la gente. Eso yo creo que es lo que hay que tratar de enfocarse, ¿no? Cómo mejoramos la vida de la gente. Siguiendo con el tema de impactos sociales de la investigación y riesgos asociados, una de las grandes barreras para el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido siempre la gran cantidad de recursos que quieren invertir las instituciones para abrir el espacio de desarrollo de inteligencia artificial. Considerando que usted viene de un contexto con una gran ventaja en ese tema de acceso a recursos, pero que su formación viene de nuestro país, donde el recurso es mucho más limitado en muchos niveles. Si usted pudiera dar una propuesta de cómo empezar a combatir esa barrera que impide el acceso al desarrollo de la inteligencia artificial en contextos como el nuestro, ¿se atrevería a decir acá alguna?
Chévere, sí, eso es un tema muy bueno. Me parece que como país hay que tomar estrategias para asegurar el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Sí? El país desafortunadamente ha estado envuelto en una cantidad de problemas en los cuales no hemos podido pensar en el futuro. Estamos resolviendo el problema de antes de ayer. Entonces, si nosotros queremos hacer un país sostenible, necesitamos apostarle. Yo ponía el ejemplo hace un rato que resulta que nacimos altos y nos gusta el béisbol, el básquet, pero no practicamos. ¿Okay? Tenemos como país ciertas ventajas geográficas, de riqueza, de diversidad, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar cómo buscamos desarrollar tecnología pertinente a nuestras ventajas. ¿Sí? Si somos muy buenos en agricultura, ¿cómo automatizamos toda esa agricultura? ¿Cómo le metemos inteligencia artificial a que el asunto funcione mejor? Si somos buenos en turismo, ¿cómo convencemos a más gente usando tecnología para que venga a visitar el país? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces a mí me parece que una apuesta puede ser pensar en esas áreas o esas industrias en las que el país tiene una ventaja natural y buscar cómo podemos aplicar tecnología de punta para ser mejores en eso. En vez de traer, digamos, continuar importando tecnología, que es lo que hacemos siempre, desarrollar tecnología pertinente a nuestras ventajas para posicionarnos y asegurarnos de que el país tenga un futuro. Eso me parece que es una forma. Pero yo no soy político ni administrador del nivel de países, así que no sé si esto es viable, pero me parece que hay que pensar como en esa dirección. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Ojeda y yo tengo, en realidad son como dos preguntas. Una, pues ambos son considerando pues la experiencia que ya tienen y el recorrido del tema. La primera es acerca de los equipos de trabajo para realizar estos proyectos. Pues me encuentro entre uno de los grupos de trabajo de la universidad y estoy interesado en saber cuáles son como los perfiles de las personas que suelen trabajar en los proyectos con los que ha visto que tienen mejor eficiencia a la hora de realizar los proyectos de inteligencia artificial, sobre todo lo que es, por ejemplo, este tema de reconocimiento y análisis visual. Chévere, bueno, nosotros digamos que las habilidades que vemos en la gente, bueno, te voy a hablar desde el punto de vista de investigación, que no es lo mismo desde el punto de vista de la industria, ¿sí? Es diferente un ingeniero que se sienta a escribir productos versus una persona que se sienta a resolver los problemas que nadie se había inventado antes, en lo que tratamos de hacer nosotros de alguna forma, los problemas de pasado mañana. Entonces, para pensar en estos problemas de pasado mañana, a mí me parece que hay que ser bien creativo, hay que tener una base sólida de matemáticas, hay que tener una base sólida de estadística, hay que tener una base sólida de programación, sin duda, de idea de computación y toda esta teoría de cómputo. Me parece que eso es fundamental. Y afortunadamente hoy en día hay una cantidad de recursos increíbles. Cuando yo me metí en este tema, había que conseguirse unos libros que casi nadie tenía, y casi no existían libros, y habían 3 personas que sabían de esto, y era complicado. Hoy en día hay una cantidad de recursos increíbles. Nosotros en Stanford tenemos un curso, por ejemplo, de redes neuronales, que estaba contando hace un rato. Hay 500 personas inscritas en el curso, y el curso tiene todos los materiales en línea, las tareas, las diapositivas, las preguntas de los estudiantes, todo eso está en línea, y puedes, digamos que, meterte en el tema y aprender. Entonces yo creo que si uno más o menos identifica estas fortalezas, uno puede avanzar, claramente. O sea, yo creo que no hay limitantes frente a eso, y sobre todo con la disponibilidad de recursos que hay hoy en día. Entonces, de pronto apoyarse en eso, lo que existe afuera, fortalecer algunas habilidades técnicas que son buenas, que son, digamos, importantes, y tratar de avanzar. Bueno, y ya la segunda pregunta, la última, ya verán qué pena, pues viene más desde el otro contexto, más la parte industrial. Pues sabemos que pues la inteligencia artificial ha tenido una gran bienvenida desde la parte de la industria, porque pues eso tiene mejor en los procesos, que pues viene siendo beneficios económicos. Pero pues también está el otro tema que se ha hablado mucho, que es el tema pues que están reemplazando muchos trabajos manuales que serían artesanales, se están industrializando procesos, la automatización pues está inundando todo lo que es la industria hoy en día, industria 4.0. ¿Qué recepción ha tenido como tal la parte de lo que es la generación de trabajos? Pues hay mucho material sobre qué su posición debería ser, cómo debería
¿Cómo debería realizarse como este avance para generación de trabajos a partir de lo que se está realizando en la inteligencia artificial y cuál es su punto de vista sobre estos temas? Sí, chévere. A mí me parece que, bueno, no sé cuántos años estamos hablando, pero hay un impacto grande de la inteligencia artificial en muchas industrias. Yo decía ahorita que creo que la del transporte, la de salud van a ser unas en las cuales va a haber un impacto grande. Me parece que en el transporte tiene mayor probabilidad de reemplazar algunos trabajos, pero eventualmente la automatización va a entrar en todas las áreas. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó cuando llegaron las máquinas, y esa revolución industrial. La gente va a empezar a hacer trabajos diferentes. El cerebro humano es muy capaz, y nosotros, como les decía, estas máquinas están lejos de tener sentido común y de resolver problemas no estructurados, enfrentarse a situaciones bastante con mucha incertidumbre, y los humanos somos muy inteligentes, así que nosotros vamos a empezar a reemplazar trabajos que son casi que muy monótonos y mecánicos, que los podría hacer una máquina. Y esas personas bueno, eso va a ser un cambio lento, ¿no? Yo pienso que eso no va a ser de un día para otro, ni eso va a ser cambio de generaciones. Y lo que va a pasar es que vamos a empezar a entrenar a la gente a hacer cosas nuevas. Así que yo creo que va a haber un impacto sin duda, pero tenemos que prepararnos para él y vamos a poder hacerlo y vamos a transicionar. Creo que cada vez va a haber más, por ejemplo, que va a haber más gente haciendo cosas que requiera creatividad, arte, por ejemplo. Bueno, que por ahí hay algoritmos que tratan de hacer arte, pero no es tan bonito. Me parece que todavía queda... Hay gente que dice que no, que después que automaticen, por ejemplo, la industria de la ropa, de los textiles, ok, bueno, comprar una camisa hecha a mano va a ser lo último. ¿Sí? Entonces, yo pienso que va a continuar el trabajo de las personas. Creo que sin duda algunos van a ser reemplazados en mayor, digamos, en volumen grande por máquinas, pero vamos a continuar. Yo pienso que no, los humanos como raza vamos a seguir y vamos a inventarnos cosas nuevas y después veremos una revolución más adelante diferente. Creo que es lo que va a pasar. Yo tengo un par de preguntas más y cerramos. Ok. Creo que hay otra acá y hay otra acá. Hola, buenas noches. Estaba pensando ahorita, tuve, digamos que la fortuna de conocer a alguien que estaba trabajando en este tipo de análisis de una manera, o sea, para el tema de inversiones en bolsa y este tipo de cosas. Entonces quisiera preguntarte, no tanto por un suceso, entender el software, el algoritmo, tener la capacidad de analizar un suceso, sino tener la capacidad de entrelazar varios sucesos que estén ocurriendo en el mundo en cuestión de segundos, que son este tipo de cosas que pueden llegar a, no sé, por dar un ejemplo, el discurso que da el presidente en Estados Unidos ahorita y la concentración que tiene mañana en Oriente otro presidente, y que este tipo de cosas, o sea, tener la capacidad de predecir qué va a pasar con los movimientos financieros y económicos en el mundo. Pero eso es fascinante. A mí me parece que hacer ese tipo de predicción, yo creo que los humanos somos buenos haciendo eso. No sé cómo le vamos a enseñar a las máquinas. En estos casos siempre el humano es el que sabe cómo se resuelve el asunto y la máquina como que trata de imitar al humano. A mí me parece que este es un ejemplo donde tener sentido común puede ser útil, ¿sí? De pronto, sí, las máquinas hasta ahora con estas cosas que podemos hacer reconocen patrones repetitivos, ¿sí? Si esos eventos los podemos escribir de una forma donde esos patrones emerjan, de pronto la máquina tiene un chance. De lo contrario, me parece que es bien difícil hacer. Aunque realmente no sé qué está haciendo Wall Street y todos estos tipos que gastan mucho dinero en esto. No soy un experto en el tema, pero me parece que hay casos en los cuales el razonamiento, digamos, conectar sucesos, como decías, es una especie de razonamiento, a menos que pueda ser formulado como un problema de reconocimiento de patrones, es difícil hacer con la tecnología que tenemos hoy. Hay una pregunta acá. Bueno, yo haciendo un poco de ingeniería inversa a todo esto que usted ha explicado, me estaba preguntando si es posible como desarrollar como un software que hiciera lo inverso, o sea, que en vez de partir de una categoría y reconocer cosas, este software pueda categorizar cosas que están pasando, por ejemplo, a nivel de la neurociencia,
en la neurociencia no se conocen el funcionamiento de muchas regiones del cerebro. Entonces pienso que tal vez este tipo de software se pueda aplicar a eso. Sí, hay un área grandísima de neurociencia computacional donde hay gente tratando de tomar imágenes del cerebro. Tengo un colega que hizo un experimento relacionado con esto, por ejemplo. Es para poner un ejemplo muy específico. Se consiguieron sujetos, los metió en una máquina de estas de resonancia magnética funcional, fMRI, y le empezó a mostrar películas. La gente veía las películas ahí y el cerebro andando y tratando de predecir qué estaba pasando. Y bueno, él luego empezó a estudiar estas respuestas neuronales, tratar de ver cómo los eventos de la película afectaban la actividad cerebral de la persona, y trataba de encontrar como patrones ahí. Es una cosa, me parece que es fascinante. Y tenemos mucha aplicación de técnicas de inteligencia artificial y nuevamente reconocimiento de patrones que tratan de enlazar lo que hace el cerebro con la imagen que se está mostrando. En el tema de video, esto ha sido probablemente uno de los primeros estudios donde se utiliza fMRI para estudiarlo, pero en el tema de imágenes hay muchísimo trabajo, donde de hecho la neurociencia últimamente ha avanzado muchísimo gracias al fMRI, al aprendizaje de máquina y esta combinación de cosas, porque hemos encontrado nuevas regiones, hemos encontrado explicaciones nuevas sobre el cerebro que habían sido difíciles de hacer antes. Así que yo creo que eventualmente va a haber un impacto grande en eso. Y de cierta manera, las redes neuronales, que no hablen tanto detalle aquí, pero si uno mira el origen de ellas, tenían cierta inspiración en el cerebro. Sí, eso no es una simulación del cerebro ni nada de eso, pero tienen una estructura que es inspirada en la estructura del cerebro. Así que me parece útil entender el cerebro y el pensamiento y la visión humana y la inteligencia humana. Sin embargo, siempre digo que cuando estábamos intentando volar, estábamos intentando construir aviones, ¿hace cuántos años fue eso? ¿Hace 100? Bueno, de pronto más, porque Da Vinci estaba haciendo unos dibujos. Y lo que estábamos haciendo era mirar los pájaros, ¿okay? Cómo funciona el pájaro y tal, vamos a ver la naturaleza, cómo resolver problemas, y tratamos de inspirarnos, ¿no? Finalmente encontramos una solución mucho mejor, que vuela mejor, tenemos un avión que vuela mejor que cualquier pájaro, más veloz, más eficiente, etc. Bueno, no sé si la eficiencia, pero sin duda es mucho más veloz y con una capacidad de carga grandísima. Entonces, mirar la naturaleza es bueno, pero no necesariamente la solución que vamos a encontrar va a ser una réplica de lo que la naturaleza hizo. Sin embargo, una buena, digamos, en caso de visión, es una buena idea mirar cómo funciona el sistema visual humano para tratar de traer ideas. Así que me parece algo conectado, sin duda. Un aplauso para Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué charla tan interesante. Muchachos, las personas que no han recibido escarapela, por favor se acercan. Y también las personas a las que no se les registró asistencia al principio cuando se les entregó la escarapela, también se acercan. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le parece de ciencia ficción, hermano? Eso está muy loco. Está re loco. Espero que les haya gustado mucho. ¿Qué tal? Hola, Brian. Bien, yo soy estudiante de física. Y lo que pasa es que yo estoy comenzando a hacer un desarrollo para encontrar, para detectar automáticamente manchas solares de fotografía satelital de datos. Y a partir de eso... ¿Las fotos son de la Tierra o del Sol? No, de... Satelitales mirando el Sol. Sí, satelitales mirando el Sol.